Bueno, amados, hace 8 días el mensaje se llamó Hoy es necesario. En ese mensaje hablamos del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre llamado Zaqueo. Y él era un recaudador de impuestos. Y pudimos ver cómo ese encuentro fue tan real que llevó salvación a este hombre, llevó salvación a su casa y llevó, conforme al Espíritu Santo, el espíritu de restitución en medio de su vida y en medio de su casa. Él se levantó en ese encuentro y dijo: yo voy a restituir a aquel que le he quitado, le voy a dar 4 veces lo que yo le haya quitado. Los recaudadores de impuestos eran realmente ladrones, porque ellos no solo recaudaban lo que correspondía, sino que la práctica común era que pedían más de lo que incluso el Imperio Romano pedía, que ya era demasiado, porque el Imperio Romano siempre buscó esclavizar. Y para poder esclavizar tienen que mantener en pobreza. Por eso los índices de esclavitud siempre iban creciendo. Porque ellos se ocupaban de que los pueblos subyugados se mantuvieran pobres. Esto tiene lógica. Para que no pudieran constituir ejércitos y todo lo demás. Imagínense eso, más que el propio hermano de uno sea ladrón y además agregue. Entonces eran personas que habían hecho mucho daño a sus congéneres, o sea, a su propio pueblo. Y eran despreciados. Entonces, vamos a iniciar una serie porque cuando hablamos de restitución, no he podido salir de ahí. Y vamos a tener 3 enseñanzas, comenzamos hoy, relacionadas con la restitución. Tenemos que restituir. O sea, no puedo seguir de largo. ¿Me estoy dando a entender? No puedo arrancar con otro mensaje. ¡Ay, ay, tan lindo! No, el Señor no me dejó. Me dijo, no, es que no es solamente que ellos escuchen en qué consiste la restitución. Yo necesito que cada uno haga lo que tiene que hacer y restituya. Sin la restitución no habrá contraste en su vida. Usted no tendrá un contraste. Y Dios dijo que este era el año de contraste. Y la restitución es necesaria. Vamos a entender en esta serie la restitución como aquello que tenemos que entregar a su dueño. Que devolver al dueño, porque en un diccionario común de eso se trata la restitución. Entregar lo que le corresponde al dueño. Y resulta que no puedo yo tampoco arrancar sin aclarar quién es el mayor demandante de restitución. Si la restitución es entregar al dueño, devolver al dueño, y nosotros conocemos a quién es el dueño de todo, que quién es Jesús. Nosotros este mover de restitución tenemos que comenzarlo con el pie derecho. Tenemos que comenzar restituyéndole al Señor lo que hemos tomado para nosotros, lo que no le hemos dado y que es de Él, en lo que no lo hemos honrado y que le pertenece. ¿Me está siguiendo? Ok. Abra Génesis, para que me crea que comencé desde el principio. No se va a asustar. Usted sabe que aquel chiste del Evangelio eterno es verdad. No es tan chiste. O sea, nos toca comenzar a predicar por el principio. Génesis. ¿Saben? Cuando el hombre efectuó la primera afrenta a Dios, ¿qué fue cuál? La caída, cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido. Deshonraron a Dios, no le creyeron a Dios, se rebelaron contra Dios. En ese momento, el ser humano entró en vergüenza.
En el momento en que le quitamos a Dios lo que es de Él, no le honramos, entramos en vergüenza. Nos demos cuenta inmediatamente o no. Más tarde nos daremos. ¿Me está siguiendo? En Génesis, ábralo, 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? Que el primer confeccionista del universo, ¿quién fue? ¿Usted se imagina un vestido hecho por Dios? Literalmente la Biblia lo dice. Para que no demeritemos, mire, a los diseñadores de modas, todo lo que sea creativo tiene un contenido divino. El Señor fue el primer diseñador de modas. Pero esto tiene un significado. Resulta que cuando el hombre deshonró a Dios, entró en vergüenza. Y cuando entró en vergüenza, la Biblia dice que ellos dijeron, estamos desnudos. Y se escondieron porque se dieron cuenta, entre comillas, que estaban desnudos. A ver, siempre habían estado así. Pero estaban en la perfección, en la obediencia a su Creador. No había vergüenza, no había pecado. Cuando entra, ellos dicen, estamos desnudos, y se esconden. Y allí es tremendo porque el Señor no es que se le haya querido dar de diseñador, no es que le guste entonces allí ver cómo se iba a poner a jugar con la Barbie y ustedes le ponían los muñequitos a la Barbie. No, lo que pasa es que Él provee. La misericordia de Dios se manifestó de inmediato. Y esta es la primera referencia que nosotros tenemos en las Escrituras de lo que, anote eso porque lo va a necesitar en el camino, de lo que en la Biblia se denomina el sistema sacrificial. Escriba que ahorita le voy a decir qué significa eso. Pero el sistema sacrificial se ve, es su origen en este momento, porque si había una piel para confeccionar un vestido, ¿qué tuvo que haber en mitad de esto? Un muerto. Un animal tuvo que morir, ya no para alimentarle, un animal tuvo que morir para cubrirle. ¿Me está siguiendo? Y ese sacrificio fue proveído por Dios. Él trae las pieles. Para cubrir la vergüenza causada por la deshonra. Ellos debían a Dios obediencia, eso era de Dios. Nosotros debemos a Dios obediencia, ellos desobedecieron. Y Dios, en su misericordia, hace esto. Ahora vuelvo. ¿Por qué llamamos ese acto que hizo Dios de matar ese animal, coger la piel y cubrir al hombre con esa piel? ¿Por qué decimos que esa es la primera manifestación del sistema sacrificial? Porque en el Antiguo Testamento se entiende que los sacrificios de animales, ¿alguien ha leído el Antiguo Testamento? Dígale al lado, toca leer el Antiguo Testamento. Siempre es bueno. Claro, hay información densa como esta, ¿no? Como que uno ve, pero matan un poco de animales, ¿qué culpa tiene ese cabrito? Y le derraman la sangre al cabrito y... o de pronto usted hoy va a entender algo que nunca había comprendido. Ese sistema sacrificial y de ofrendas del Antiguo Testamento simboliza la idea de que hay que satisfacer la demanda de santidad y justicia de Dios. Es decir, Dios es santo, Dios es justo. A Dios se le debe obediencia, ¿cierto? Ellos se rebelaron y con ellos la humanidad completa. Ahora, este sistema sacrificial está simbolizando una restitución
en la justicia de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces tenía que estar un muerto. Porque hubo ¿qué? Pecado. Y dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto tiene toda la lógica, porque si la paga de la muerte, del pecado es la muerte, ¿cómo entonces se redime el pecado? Pues con sangre, la sangre de la muerte. Y por esto, en una ocasión, Dios le dijo a Moisés: tú no puedes ver mi rostro, porque si tú ves mi rostro, te mueres. Porque mi presencia es tan santa que yo te amo, pero hace que por tu pecado, y eso que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Nadie aquí puede decir cosa igual. Bueno, amén, en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que al menos de su época. Oiga, ¿qué tal que tengamos aquí el más manso de toda la tierra? Aquí me levantan la mano. Vamos a tener una cámara que ustedes puedan ver esto. Pero lo cierto es que la Biblia dice que Moisés lo era. Y aún a ese hombre, que era el manso de la época en la humanidad, Dios le dice: si me miras, te mueres. Entonces más bien cúbrete bajo la roca, que también tiene su significado que vamos a ver, y yo paso. Pero qué curioso que en Juan 1:18, mire, por eso le dije: usted tiene la Biblia, estoy en Génesis, ya pasé por Hebreos, ahora me voy para Juan. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, esto nos puede volar los sesos, pero yo tengo que hacer esta introducción. La Biblia dice en Apocalipsis que Cristo, Apocalipsis 13:8, que Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted se acuerda que cuando el hombre pecó se necesitó un muertico? Y él quedó cubierto con la piel del animal. Ese animal simboliza esto, el sistema sacrificial. Si hay pecado, hay muerte. Pero la Biblia nos dice que había alguien que había muerto por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Claro, es que Dios no está metido en nuestro tiempo. Él es el dueño del tiempo. ¿Usted se imagina el amor de Dios? Dios conocía lo que iba a pasar cuando creó al hombre. Pero fue más grande el amor y el anhelo de llegar a una relación de intimidad verdadera, pagando el precio con la sangre de ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Está conmigo? Si usted tiene alguna duda, tranquilo, nadie lo está viendo, solo yo, levánteme la mano. Termino con esto. ¿Sabe cuál es el pasaje que nos enlaza el sistema sacrificial del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? El bautizo del Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista, el profeta, lo ve. En el nombre del Señor, en un año vamos a estar allá. Él está bautizando en el Jordán y él levanta la mirada, wow, y lo ve. Y dice delante de todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos lo que quería decir en el Antiguo Testamento tanto animal muerto. Era tratando de que nosotros pudiésemos entender que se requería un sacrificio para que pudiésemos entrar en la presencia de Dios.
pero que ese sacrificio tenía que ser perfecto. Por eso todo el Antiguo Testamento insiste en la perfección, insiste cómo tenía que ese animalito cogerse, mirarse, agarrarse. O sea, eso era una cosa delicada. Cómo tenía que ofrecerse todo, porque era mirando que era un simbolismo de Cristo. ¿Halló sentido en este momento que Cristo muriera en la cruz? Eso tiene sentido para tu vida. Sabes, tu pecado ameritaba sangre. Pero ya había quien había pagado el precio por tu vida. Cristo Jesús en la cruz. ¿Estamos hasta ahí claros? Qué bueno es que podamos saber que ese sistema sacrificial halló su cumplimiento en Cristo. Por eso es que en este momento nosotros aquí no tenemos un altar. Por eso es que en este momento usted no me tiene que traer un chivo. Aunque me lo puede traer. O sea, usted no tiene, pero usted me lo puede. No lo comemos ahí en Refugio Express. un café con chivo. O sea, la realidad es que halló su cumplimiento en Cristo. Por eso nosotros como creyentes en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Pero, indudablemente, este entendimiento tiene que ser completo. Porque nosotros muchas veces ni estudiamos Levítico, porque todo eso ya no, o sea, Nuevo Testamento. Todo eso, y además eso ni lo entiendo, y eso está requete enredado, y resulta que eso está vigente. ¿Me estás oyendo? Está vigente en el espíritu. El holocausto, que es el tipo de sacrificio que está en la muerte de Cristo, simbolizado, es una entrega completa a Dios. Completa, o sea, el animal que se llevaba se consumía en el fuego completo. Su sangre completa era para él. Ese está completo. Usted, que lacerarse, que para que lo perdone, no, eso nada de eso funciona. Usted tiene que arrepentirse, creer que él pagó el precio. Pero resulta que el sistema sacrificial no era solo el holocausto. En el Antiguo Testamento, Levítico, mire al de al lado y diga, léete Levítico. Léetelo, te reto. Levítico nos muestra cómo eran las ofrendas, otros tipos de sacrificio que se presentaban al Señor. Y te tengo noticias, están vigentes. Lo que pasa es que ya no es el animalito. Ya es una relación espiritual. Tenemos que buscar entender qué significa cada ofrenda para que podamos honrar a Cristo como Él se lo merece en nuestra vida diaria. ¿Lo logré? ¿Cuánto me eché en el contexto? Pero es que... No, pero es que tranquilos, lo demás es más corto. Lo que pasa es que si ya tenemos eso claro, entonces ya llegó el momento en que yo puedo decirle, hoy vamos a estudiar la ofrenda de la paz. Había dentro del sistema sacrificial, habían ocasiones en que el judío llevaba un animal para ofrecer algo que se llamaba sacrificio de paz. Sacrificio de paz. Y créame cuando le digo que el Señor me instruyó para que esta congregación restituya a Dios en cuanto al sacrificio de paz, a la ofrenda de paz. Obviamente, no para salvación. Ya somos salvos. ¿Hay alguien aquí que dude de su salvación? Es importante. Es que no, yo no, era que no dude. Levantaron una mano, pero bórrenla, o sea, esa no. Es importante que nosotros podamos saber que lo que hoy aprendemos no está relacionado con si voy al cielo o no. Yo voy al cielo porque Él pagó el precio. Yo no puedo agregarle a eso nada.
Hebreos es tan claro cuando dice, fue una vez y para siempre. En Hebreos dice, oye, esos sacerdotes tenían que matar y matar y matar animales. En cambio, cuando Jesús se entregó, fue una vez para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que en el templo, el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, o sea, lo que hacía división entre la presencia de Dios y el hombre, se rasgó. Mientras él murió en la cruz del Calvario, allá en el monte del Calvario, en el templo, todos quedaron, cuando vieron, el velo se rasgó, y no se rasgó de abajo hacia arriba. Como para decir, un ser humano le puso la tijera, se rasgó de arriba hacia abajo. Porque Dios quiso salvarnos. No hubo otra razón. Por su mera misericordia. No merecíamos. Pero Él lo hizo. Ahora, eso no quiere decir que por cuanto yo soy salva por su sacrificio, la ofrenda de paz ya no existe. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí existe, no con el animalito, pero sí existe. Y usted y yo tenemos que restituir, porque el Señor hoy nos está diciendo, es preciso que me restituyas esa ofrenda. ¿Quiere escuchar por qué? Voy a leer voy a leer por cuestión de tiempo del versículo, Levíticos 3, del versículo 1 hasta el versículo 5 nomás, y los otros los voy explicando. Ofrenda de paz, Levítico 3, versículo 1 al 5. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que están sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. El pueblo de Dios dice amén. No entendí, pero amén. Usted puede creer que tanto detalle no tiene importancia. ¿Cómo es que el libro más importante de toda la historia de la humanidad va a dedicar con tanto detalle a decirnos que hay que quitar la grosura, que hay que... O sea, esto tiene que tener un sentido. Esto tiene un significado. Amados, la ofrenda de paz también fue concebida por los israelitas como la ofrenda del compañerismo. Es interesante porque algunos lo llamaban el sacrificio de felicidad. El sacrificio de felicidad. Literalmente, resumo, consistía en que un buey, un cordero o una cabra, porque ese versículo que leímos fue hasta el 5, pero él va hasta el 17 y me da 3 opciones para yo presentar. Yo podía presentar la ofrenda de paz con 3 opciones. O un buey, era una, o una oveja, o una cabra. Y las características del sacrificio para el buey eran diferentes que para la oveja, y eran diferentes para la cabra. Habían cosas en común y habían cosas que se diferenciaban. Y resulta que cuando
eso pasaba, dice que el sacerdote tenía que rociar la sangre en el altar mientras el hígado y los riñones y la grasa eran quemados. Ay, no, nunca han comido friche. ¿Tú me hicieron una cara? ¿Tuvieras? Morcilla, no, nadie. O sea, tomando sangre. Realmente era un cuadro fuerte. Por eso hay gente que cuando comienza a leer el Antiguo Testamento dice, ay no, pero eso es tan sangriento. Entonces nosotros, teniendo la misericordia que Dios tuvo con nosotros, dice, ay, comencemos por Mateo. Tranquila, te entiendo. Mateo, Lucas, pero un día tú tienes que llegar allá y eso tenga sentido para ti. Sangre. La sangre, acuérdese lo importante de la sangre. Y aquí hay algo interesante. Esta ofrenda, este sacrificio, no era exclusivamente, fíjese, todo para Dios. ¿Se acuerda que le dije que el holocausto tenía que consumirse todo en el fuego? Vio que dice específicamente qué. Exacto, qué es lo que se le ofrece. Y cuando leemos el contexto vemos que el sacerdote se podía, y si los que son más magros y toda la cosa, se podían comer el pecho y el muslo. Y el adorador tenía que comer las sobras de la comida. Este era el único sacrificio en el que se participaba, en que otros podían, interesante, ¿no? Comer. La ofrenda de paz, entonces, quiero que usted vaya entendiendo algo, no es el símbolo de que estamos con paz con Dios. Porque es que la paz con Dios nos las dio, ¿qué? El holocausto, el sacrificio que se llama holocausto, que es la entrega completa. Ese fue otro que solo lo podía hacer Cristo. Ese me puso en paz con Él. ¿Ah? Pero nunca se ofrecía una ofrenda de paz para tener paz. Ya usted estaba pensando que era eso. Me iba a llenar de animalitos. Aquí yo quiero paz. Se ofrecía para celebrar la paz existente. ¿Ok? Se ofrecía para celebrar la paz existente. Entonces, 3 aspectos de la ofrenda de paz. La primera, es un sacrificio voluntario. Usted no sabe que yo me he dado cuenta que los seres humanos creemos que como que la paz no va a caer del cielo. Usted alguna vez le preguntaba a alguien, ¿tú qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué le responde? Yo quiero paz. Yo quiero tener paz. Yo quiero tener paz, yo quiero tener tranquilidad. Ya, si yo tengo paz y tranquilidad. Resulta que esta ofrenda es claramente intencional. Y recuerde que no es para tener paz, es celebrar la paz ya existente. Cuando nosotros hemos recibido paz con Dios en la cruz del Calvario, la Biblia dice que en nuestros corazones ha sido derramado el amor de Dios. La Biblia dice que en nuestro ser habita el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios produce un fruto. Y dentro de ese fruto, ¿está cuál? Está la paz. Pero nosotros nos acercamos a Dios y lo que decimos, Señor, danos paz. ¿Cierto? Señor, dame paz. Oye, yo le he pedido a Dios paz por esto y yo no he podido tener. O sea, Dios, dame paz. ¿Qué te cuesta? Dame paz. No te cuesta nada. Pero yo me sorprendo cuando estudio esto, porque es que Él no es deudor de paz conmigo. Él ya me la dio. Él ya proveyó a su hijo para que yo tuviera paz. La deudora de paz soy yo.
¿Recuerda que tenemos que restituir? ¿Sabes que yo creo que Dios está hasta aquí? De que sus hijos anden sin paz. Si no es por Chana, es por Juana, es por Pepito, es por Pepita, pero uno siempre anda con un tropel. O sea, ¿sí o no? Uno siempre anda con un tropel. El gusto es que Dios a ti te responda tu tropel hoy. Para que tú en 3 días me llegues con otro tropel. Vea dónde le firmo. ¿Dónde le firmo? La persona que se habitúa a vivir sin paz puede tener el mundo bajo sus pies, que no fluye en paz. ¿Por qué? Porque es intencional. Es una ofrenda. ¿Esto no le está gustando un poco aquí? Nadie me dice amén. Ay, escríbame amén allá para yo animarme. Esto aquí está mudo. Porque uno, Señor, dame paz, dame paz. ¿Qué más paz te doy, mi hijo? O sea, el tema es que nosotros no hemos entendido que tenemos que honrar a Dios, darle a Dios lo que le pertenece. Él proveyó la salvación y proveyó la paz. Y la ofrenda que tú llevas es que la disfrutes. Plop, plop, plop. ¿Alguien está en deuda con el Señor? ¿Necesita restituirle al Señor? Por eso le decía que algunos le decían, es la ofrenda de la felicidad. ¿Sabe qué bonito es Dios? La ofrenda que pide es tu felicidad. Nosotros tenemos un Dios incomparable. Incomparable. A lo largo de la historia los hombres se inventaron dioses falsos que le llevaban hasta a sus propios hijos y se los quemaban ahí como ofrenda. Obviamente, demonios. ¿Ustedes sabían eso? Había un demonio llamado Moloch. Y cada creyente en Moloch tenía que sacrificarle su primer hijo. Llevarlo en fila y ponerlo en un horno. En la misma imagen de ese Dios era con un horno. Y la gente lo hacía. Y servía a ese Dios. Naciones servían a ese Dios. Perverso. A un demonio. No el Dios verdadero. Pero tu Dios te dice, si algo me estás debiendo, es que seas feliz. Yo entregué mi hijo para que tú seas feliz. Tremendo. Restituir es restituir. Estamos en un tema serio. Aleluya, Lore, sigue. Listo, yo sigo. Tranquilos, yo me animo. Miren. Aleluya, aleluya. Amén, aleluya. Mire, el que debe ofrenda de paz a Cristo es el creyente. El creyente debe tener una intención hacia la plenitud, una determinación a ser feliz. Una determinación a vivir con gozo, una determinación porque es intencional. Yo sé de lo que le estoy hablando. Y yo puedo saber el momento de mi vida en que Dios hizo esto conmigo. Y no fue temprano en Cristo. Ya tenía 12, 13 años de convertida. Y yo no había entendido. Pero viví tal sufrimiento en mi vida. Llegó un momento en que yo no puedo, ¿qué puede dolerme más que esto? Y duré abatida, equivocada, un tiempo. Y un día el Espíritu Santo por su misericordia me tocó. Y yo me arrodillé y dije, ya yo no puedo más.
definitivamente ese día entendí, mi hermano va a morir ya. Ya. O sea, de la enfermedad más cruel que he visto yo, con la que he podido yo tener contacto. Y yo me arrodillé. Y el Espíritu Santo me tomó. Y yo le dije, Señor, te lo vas a llevar. Después de un sufrimiento largo. Pero yo voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz. Mire, eso fue una cosa que yo no le puedo explicar. En mi vida, el día que yo me muera, voy a llegar a tu presencia y te voy a decir, valió la pena tu sacrificio. Estoy aquí, pero desde que me salvaste hasta esta hora, soy feliz porque te tengo. Punto. 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 Ahora entiendo que fue una ofrenda. Y se convirtió en un hábito en mi vida. Y cuando me veo en la mala y me veo deslizándome, digo, no, pero yo voy a ser feliz. Como me la pinten, yo voy a ser feliz porque Él pagó el precio de mi felicidad. Y eso no me lo puede quitar nadie. Claro que hay momentos fuertes, pero créame, cada vez son menos. Cada vez reacciono más rápido. Yo quedaba tendida por meses. Pero una vez entendí esto, la intencionalidad de la felicidad, por decirlo de alguna manera, que no es más que esto, un psicólogo nos podría decir eso, pero no es más que esto, la ofrenda de paz. Que dice la felicidad, sí, es lo mismo, pero en el espíritu es esto. Es que ya tenemos todo fue provisto en Cristo. Y la forma en que Dios se agrada es que yo me lo disfrute. ¿Usted ya va a dejar de decirle, Señor, dame paz? Y la va a cambiar por, Señor, me voy a disfrutar la paz que me diste. La paz que pagaste, que bien cara que te costó. No hay cosa más frustrante que esforzarse en un regalo y que uno lo entregue y la persona ni lo mire. Haga como si no lo tiene. ¿A usted le ha pasado? Y uno, ay, pero ¿por qué no? Ay, pero ¿y no te gustó? Y, sí. Y solo Dios, y uno sabe que uno se esforzó buscándola, pagándolo. Deshonramos a quien ofreció el regalo cuando hacemos eso. Igual acá. Vamos a restituir eso al Señor. Amén. La felicidad intencional. Amén. Ahora, la segunda, el sacrificio de paz es un sacrificio de gratitud. Mire, no tenemos tiempo para leerlo. Voy bien, aunque usted no lo crea. Estoy a punto de terminar. Me están mirando. Voy bien. Mantenga su paz, su felicidad. Miren, el sacrificio de paz más estrambótico de las Escrituras no podría ser de otro sino del estrambótico de Salomón, que es mi amigo. Me gusta la gente extravagante. Me gusta la gente extravagante para el Señor. Me encanta. Este hombre, el día que dedicó el templo de Salomón, la Biblia dice que cuando la gloria de Dios, lea el Antiguo Testamento, segunda de Crónicas 7, léalo, que cuando la gloria de Dios llegó al templo y lo llenó, entonces se ofrecieron. Y como era propio de Salomón, no podíamos esperar otra cosa, él hizo holocaustos, ¿sí? Aquel que sabemos que se consume completamente, pero él hizo como sacrificio de paz, ofreció la muerte de 22,000 vacas y de 120,000 ovejas. Este es el asado más grande de toda la historia, porque recuerde que podían comer la carne, o sea, ¿usted se imagina eso?
Ajo, si está Gus mirándonos desde allá, yo hubiera querido vivir en esa época, con lo que le gusta a Gus, un asado. Don asado, así era Salomón. Si nos quieres invitar a un asado, que el espíritu de Salomón te acompañe. El asado más grande de toda la historia fue respuesta de un corazón agradecido por la manifestación de la gloria de Dios. Estamos en deuda. ¿Qué tanto agradecemos esa cruz? De verdad, en serio. Salomón, Antiguo Testamento. Todavía con todas las limitaciones que ya conocemos, había un templo, había un velo, se tenía para que llegara a la presencia de Dios, tenía que pasar de todo, se moría. Y si el sacerdote que iba a hacer en el día de expiación, el sacrificio, tenía un pecado, no se había purificado bien, le amarraban al piecito una cortita porque caía muerto y tocaba traerlo, porque ¿quién iba a entrar a buscarlo? Caía igual, tocaba sacarlo, y con todo y eso, él agradece de esta manera. Nosotros tenemos entrada libre. Entramos en la mala y salimos en la buena. Un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estad siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad. La razón por la que yo tengo que estar alegres, por la razón por la que yo tengo que estar dando gracias, es porque Dios lo anhela. ¿No ves que es una ofrenda para Él? Oiga, y vuelvo e insisto. Resulta que para Él su ofrenda es mi felicidad. ¡Wow! Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. Cuando nosotros logramos recuperar la gratitud, restaurar la gratitud en nuestro corazón, que se daña diariamente. O sea, nosotros tenemos un tema realmente con la ingratitud. De fondo, el ser humano es ingrato en su naturaleza pecaminosa. Por eso es que estar agradecido es también algo intencional, y es esa ofrenda a la que Dios se refiere. Porque usted va a tener que, lo que hicimos hoy en la oración y en la adoración, enfocar sus ojos en lo bueno, porque ustedes enfocan los ojos en lo bueno y enseguida la ingratitud hace mella en su corazón. Abre los ojos y dice: ay, otro día, hoy cortan la luz. Voy a llamar a Martín a ver cómo me aplaza la cosa. Y ese despertar que debería ser de darle gloria a Dios porque respiré, muchos millones en el universo tuvieron el fin de su oportunidad, ya no pudieron despertar. Yo sí. Se cambia la alabanza por una queja. Eso es ingratitud. Y tenemos que tener un fruto de labios que verdaderamente honre a Dios. Y tercer punto. Yo les dije que iba bien. Era lo mejor. El primer punto del sacrificio de paz, ¿cuál fue? Voluntario, intencional. El segundo, una manifestación de gratitud. El tercero, era lo mejor. Fíjese que este sacrificio es especial. Es el único en el que pueden comer, ¿recuerdan? Pero adicionalmente era el único en que se podía ofrecer mujer o varón, macho o hembra. Hubieran estado felices algunos, ¿no? Este punto tiene realmente una trascendencia espiritual. Se podía macho o se podía hembra. Pero ¿sabes qué nos está diciendo Dios? Se puede macho o se puede hembra, pero perfecto.
sea macho o sea hembra. Pero perfecto. Aquí tú no vas a traer el animalito que se te le dañó la oreja, nadie te lo compra porque está cojo, y entonces ese es el que vas a traer, ay, la ofrenda de paz. No, lo reviso, ese animal tiene que estar perfecto. Y es curioso, porque yo hoy tengo prueba bíblica irrefutable de que a Dios le gustan los gorditos. Dígale al lado, a Dios le gustan los gorditos. ¿Nos quieren? Dios, mire, Él pidió hueso. Grosura. ¿Usted leyó juicioso? Bueno, en su casa lo va a volver a leer. Sea macho, sea hembra, sea buey, sea oveja, sea cabra, lo que quiero es el gordito. La grosura era considerada en la escritura lo más delicioso, la parte más especial. Bueno, aquí está el hombre fit abriéndome los ojos. Ok, también Dios nos hacía el favor porque se comía de la grasa, se recibía de la grasa y el pueblo se comía lo magro, ¿no? Esto también tiene lógica, porque los guardaba de enfermedades cardiovasculares en el desierto. No, es en serio. Es en serio. Imagínese ese asado de esos 22,000 y la gente comiéndose esa grasa. Pero realmente la profundidad del tema es que la grosura significa lo mejor. Y Dios pide lo mejor. Esto es fuerte. ¿Saben qué dijo David? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. O sea, David dijo, bueno, listo, ofrenda, tal, listo, te llevamos los 22,000 y tal, y bueno, todo. Pero la verdad es que nosotros no tenemos nada para ofrecerte. La verdad es que aún lo que te ofrecemos de ti proviene. La paz, la felicidad que te ofrecemos de ti proviene. La gratitud que te ofrecemos de ti proviene porque tenemos un corazón ingrato. Ahora, si nosotros entendemos esto, ¿por qué nos presentamos a Dios con lo defectuoso? ¿Por qué? Estamos en deuda. Tenemos que restituir. ¿Por qué nosotros no llegamos tarde al trabajo, pero sí llegamos tarde a la iglesia? ¿Por qué nosotros adquirimos compromisos en el trabajo y cumplimos completo, pero el compromiso de la iglesia es, ay, no, es que lo que pasó es que fue que llovió y vino y trajo, y uno, ok. ¿Saben? Siempre será así. Siempre habrá mucho obstáculo para que lo que demos a Dios sea perfecto. Siempre. Pero ¿saben? Dios se agrada de lo que hay en tu corazón. Dios sabe cuánto tú te esforzaste al máximo para que fuera perfecto. ¿Sí me están a entender? El problema no es que llegue tarde, aunque no me llegue tarde. Pero Dios sabe el que llega tarde porque considera que no está mal llegar tarde a la iglesia, y el que llega tarde porque de verdad lo chocaron, algo pasó y se esforzó, pero no lo logró. ¿Sí me estoy dando a entender? A Dios se le da lo mejor. Saben que cuando estaba haciendo esta prédica, y con esto termino, me acordé de una discusión que yo tenía cuando era adolescente con una tía, mi tía que amo.
Y es que una vez vi que le dieron un regalo. Y ella abrió el regalo y se enojó. ¿Brava? Y yo le dije, ¿y tú por qué estás brava? Eso no me gusta. Y yo, pero tú, ¿por qué eres así? Oye, qué cosa tan fea. O sea, es un regalo. No, eso está muy feo para mí. Le dije, pero ¿por qué dices que está feo para ti? A mí me ofende, me dijo, me ofende que esa persona piense que a mí esto me gusta. Me quedé pensando. Se puede imaginar mis regalos para ella los elige. Bueno, ¿yo qué quiere que te regale? Ella siempre tiene, ella sabe lo que quiere. Pero sabe que no está tan errada. Porque hay regalos que son los peores nada. Y uno lo sabe. En muchas ocasiones. ¿Cierto? Y duele. Ella tiene su temperamento. No sé si me está viendo, te amo. Pero la verdad es que duele. Que no haya esfuerzo, dedicación, amor en lo que se te da. A mí mi marido, yo le respondo hasta por la yema de los huevitos. Que queden como tienen que quedar. Y ahí Julio también miró a Darina. Porque una yema reventada, mal puesta, ahí dice mucho. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Ella me dijo eso y yo me quedé pensando y yo dije, oh Dios. O sea que nosotros podemos muchas veces llevar y presentarnos delante de ti creyendo que estamos haciendo gran gracia y te estamos ofendiendo. Porque tú sabes que lo que estamos llevando es sobra. Sobra de tiempo, sobra de esfuerzo, es lo último. Todo era importante. Lo último era lo de él. Lo dejé para las 11 de la noche. A las 11 de la noche no sirvo para nada. Hago cualquier cosa y me acuesto. Y creemos que, ay, yo lo hice. Y Dios dice, no, tú diste la sobra. Tú y yo sabemos que diste la sobra. Alguien tiene que restituir a Dios. Que el Señor tenga misericordia. También eso proviene de Él. La Biblia dice, Proverbios 18:16, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Los regalos abren puertas. ¿Qué hizo Dios cuando el extravagante de Salomón en una noche hizo un sacrificio también sin precedentes? Se le apareció, Dios, pídeme lo que quieras. O sea, en serio, ¿quién es más importante que Dios? ¿Ah? Salomón sí sabía cómo era la cosa. No lo hacía por interés, lo hacía por amor. Porque Dios tú no le puedes hacer eso por interés, ¿no ves que Él ve el corazón? Pritos. La apariencia no es el corazón. Y Él vio el corazón y le dijo, me pides lo que quieras y te lo doy. Y va y pone la cereza en el helado, don Salomón. Pone la cosa, agarra la cereza, ya tenía un helado, y agarra la cereza y tan, dame sabiduría, Señor, para dirigir a tu pueblo. Entonces imagina lo que fue para el Señor eso. Fue un momento hermoso. Y Él le dice, wow, ¿sabes qué te digo? Que por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste reino, ahora yo te doy sabiduría, pero además no va a haber rey como tú sobre la tierra con esta riqueza, con esta extravagancia. ¿Por qué? Porque no quiero, porque quiero que seas tú. Porque me agradaste, porque me diste lo mejor. Aleluya.